Nos encontramos en nuestro segundo programa o episodio de Sin Miedo a Pensar. Les agradecemos el apoyo que recibimos en nuestro primer programa. Hubo muchos comentarios, se compartió, hubo un par de tiros, pero nosotros estamos acostumbradas a eso. Eso es parte de ellos y los esperábamos. Y los esperábamos, exacto. Incluso nos ayudan porque hoy vamos a estar hablando de algunas de esas críticas que nos suelen hacer. Así que vamos a arrancar rapidito. Hoy vamos a estar hablando precisamente de una de las críticas que más comúnmente o constantemente nosotros recibimos en las redes sociales. ¿Cuál será? ¿Cuál tú crees que es esa crítica? Te voy a dar vamos a darle como 5 segundos para que pienses, trates de adivinar, no está tan difícil, cuál es esa crítica habitual, común, constante, continua, sistemática, en fin, yo creo que la de todos los días. Miren, si hay algo que constantemente están argumentando algunos opositores del sector conservador, vamos a englobar, pero particularmente del sector religioso dentro del sector conservador, es que los actores sociales y los actores políticos que se identifican como creyentes supuestamente quieren imponer sus creencias religiosas cuando están llevando a cabo su ejercicio público, en sus funciones, ¿no? Exacto. O en la defensa de las causas en las que creen. O en la discusión de cualquier tema. No necesariamente, ¿verdad?, es que estén haciendo alguna gestión, ¿verdad?, importante o desde el área del gobierno. Leemos una de esas. Sí, dale. Vamos a ver. Nos escribe Omar, si es que supuestamente, ¿verdad?, o si es que es esa persona. No sabemos Omar, si existe, si es un troll o lo que sea, pero bueno. Dice, pero si el problema con ustedes es que quieren que el resto de la sociedad viva basada en sus creencias, ustedes se la viven queriendo imponer su libro en el resto de la sociedad y tratando de hacer política pública basado en eso. Nunca hablan con hechos reales. Nos trató bien. Porque hay otros, ¿verdad? No tiene malas palabras, por lo menos. No, fue decente, fue civilizado, hizo su crítica y eso es lo que él piensa. Exactamente. Y la realidad es esta, la realidad es que nosotras podemos estar súper claras de que este tipo de señalamientos o acusación no tiene fundamento. Y nosotros lo podemos leer y decir, tú sabes, sencillamente eso no tiene agarre, no se sostiene precisamente sobre hechos, que es lo que él dice, que supuestamente nosotros nunca hablamos con hechos, pues nosotros pensamos que lo que él está planteando precisamente eso. No tiene una validez sustentada en hechos. Ahora bien, aunque nosotros estemos súper claras que sencillamente este tipo de acusación no es cierta, la realidad es que también estamos bien claras en que hay y puede haber una percepción en algún grupo de la sociedad que de verdad, que genuinamente, o sea, de todo corazón, se ha convencido y piensa que en efecto algunos conservadores, particularmente en el terreno de la discusión política y pública, que son conservadores que se identifican con algún credo religioso, pues hay gente que percibe y que de verdad cree que estos actores sociales quieren imponer sus creencias religiosas. Y esa es la realidad, Liam. O sea, y precisamente por eso es que hoy vamos a hablar con ustedes sobre esta crítica, porque aunque nosotras estemos súper claras de que no es cierto, la realidad es que sabemos que hay muchas personas que lo perciben de esta manera. Cuando yo veo este post, Johan, ¿verdad?, que le acabamos de compartir a la gente que nos está sintonizando, ¿verdad?, o que escucha este episodio, yo lo que pienso es que esto se ha convertido en un pretexto por excelencia para no discutir o para descalificar de antemano cualquier razón o cualquier argumento o hasta a la propia persona cuando queremos discutir o somos parte del debate político o incluso de la legislación, de la política pública, como él mismo menciona ahí. Así que esto se ha convertido como en una descalificación automática por el mero hecho de identificar que este conservador o que este político o que este líder tiene alguna creencia religiosa. Pero no son todas las creencias religiosas, ni son todos los líderes que hacen expresiones religiosas descalificados. ¿Okay? Quiero que veamos esta imagen de uno de hecho, actor político en nuestro país que corre precisamente como candidato a la gobernación porque él sí hace expresiones religiosas. Sin embargo, yo me pregunto si logramos ver algún ataque o alguna crítica a este actor. Vamos a leerlo. Estamos hablando de Juan Dalmau.
en una publicación de diciembre 24 del 2023, él expresó que la reflexión del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos inspire para lograr la empatía y solidaridad necesaria para construir el camino de una patria nueva. Que la reflexión del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, él está hablando de religión, él está haciendo una aseveración y él es un político. Pero yo por ejemplo no vi ataque desde ningún flanco a esa publicación de Juan Dalmau. ¿Qué tú piensas que hay aquí? ¿Qué tú crees que puede estar sucediendo así? ¿Por qué con unos sí y con otros no? Y hay más ejemplos. Hay más ejemplos. De hecho, tú tienes otro, ¿verdad? Sí, yo tengo más. Yo tengo aquí una publicación reciente también de Juan Dalmau en un conversatorio en un colegio católico en Mayagüez, en el Colegio de la Milagrosa, y uno lo ve teniendo una conversación con los jóvenes en una iglesia, que imagino que es la iglesia o la capilla de ese colegio, y se ve claramente las imágenes religiosas de esa iglesia. Si quien pusiera unas fotos como esta fuera un candidato de Proyecto Dignidad, por ejemplo, o un candidato tal vez del partido PNP o del Partido Popular, yo te puedo asegurar que nadie viera esto como que contra, ¡qué cool! Estás ahí en un colegio hablando de estudiantes. No, rápido empezarían un colegio católico, separación de iglesia y Estado, ustedes lo que quieren es imponer la religión. O buscar votos del sector religioso, imponer sus creencias. Eso sería, mira, por el centro del plato. Y de la misma manera, también ocurre con el movimiento Victoria Ciudadana. No hay duda, ¿verdad? No hay casualidad que sean los de la alianza. No hay casualidad que en su legislación son los más antirreligiosos, déjame decirle. Pero entonces aquí vemos al movimiento Victoria Ciudadana anunciando el conversatorio, la espiritualidad en el pueblo puertorriqueño. A ellos no les gusta usar la palabra religión, o sea, la religiosidad, así que ellos hablan de la espiritualidad, pero obviamente están hablando de la dimensión del espíritu humano, de la realidad no material de la persona. Y vemos aquí también, por ejemplo, una imagen de Manuel Natal hablando que desde Victoria Ciudadana y su red de espiritualidad van a trabajar por una vida libre y digna desde el amor, la diversidad, la inclusividad, la equidad y la justicia. Están hablando sobre un sinnúmero de valores que ellos piensan promover a la luz, ¿no? de lo que es su red de espiritualidad. Y aquí, obviamente, vamos a... Eso es lo que vamos a discutir precisamente hoy. Vamos a lo que tú traes a colación. ¿Por qué con unos sí? ¿Por qué con otros no? ¿Por qué unos actores tienen que ser cancelados y se les tiene que acusar de que quieren imponer su religión, pero otros no? Otros no son cancelados de la misma forma enérgica, agresiva, ¿verdad? Públicamente. Hay una diferencia. Nosotros conversábamos, ¿verdad? Que hay una diferencia, uno, entre los sujetos o los actores, ¿verdad? En este caso es un político, y que hay también una diferencia en los mensajes. Claro, es que está matizado por esas dos vertientes. Exactamente. Tanto por el mensajero como por el contenido. El contenido del mensaje. Correcto. Entonces, lo que estábamos hablando era eso, mire, digo, y en última instancia es más importante para la discusión que estamos teniendo evaluar el matiz, ¿no? de lo que implica ese contenido. ¿Por qué? Porque en última instancia el mensajero puede ser cualquiera, pero la crítica que se está haciendo de una supuesta intención de imponer creencias religiosas, no importa tanto quién sea la persona, importa más lo que esa persona crea, diga o promueva. ¿A qué me refiero con esto? Mire, si Juan Dalmau o Manuel Natal fueran políticos pro vida, que no lo son, y aquí estamos hablando en el tema de la protección de la vida desde el vientre materno, ellos creen en el aborto ilimitado, como es actualmente en Puerto Rico. Ellos no creen en regular de ninguna manera el aborto. Pero si ellos fueran políticos que se identificaran con el sector pro vida o conservador religioso, yo te puedo asegurar que el sector woke,
el sector progre, el sector de la izquierda, no los estaría apoyando, los estaría troleando, los estaría atacando, los estaría ridiculizando, pero completamente. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque aunque Juan Dalmau hable de su Señor Jesucristo y aunque Manuel Natal hable de la red de espiritualidad, aunque ellos están hablando de esos conceptos religiosos, como ellos creen en el aborto, como ellos creen en la ideología de género, como ellos no creen en respetar el derecho parental a la educación de los hijos, como ellos realmente sus instituciones políticas, y eso está claramente en el récord legislativo, no cree en la libertad religiosa. Precisamente por esa razón es que aunque ellos hablen del Señor Jesucristo, aunque ellos vayan a iglesias, aunque ellos creen redes de espiritualidad, a ellos no se les acusa de querer imponer sus creencias religiosas, porque lo que realmente genera la controversia son las ideas. Es en qué creemos, en qué pensamos, qué propulsamos en la sociedad. Es el terreno de las cosmovisiones. No es posible nosotras pensar que estas ideas, como las que presenta Dalmau o Manuel Natal y el movimiento Victoria Ciudadana, nacen de la nada. Cualquier posición, cualquier debate sobre este tipo de ideas, como por ejemplo el derecho a la vida o la dignidad humana, detrás de eso siempre va a haber un terreno de una cosmovisión. Y eso es lo que está chocando precisamente ahora mismo, mientras nosotras tenemos esta discusión. No es posible que usted piense que de la nada o que nada produce algo. Estas ideas están sustentadas sobre un piso. Para mí es curioso que ellos quieren borrar o eliminar el terreno de los datos y tenemos el terreno de los valores. ¿Okay? El terreno de los datos y los valores. Ahí hay como una fragmentación. Por ejemplo, los conservadores presentan o han presentado, ¿verdad?, su posición respecto a la defensa de la vida porque entienden que hay dignidad en la vida humana, que sin importar el desarrollo de ese bebé en el vientre materno, es una vida, merece respeto, hay dignidad en ese ser humano que se está formando. Pero Victoria Ciudadana y estos otros movimientos pueden sencillamente y fácilmente atacar esa representación de la vida, esa defensa de la vida y aún así seguir diciendo que son cristianos o que creen en el Señor Jesucristo o que tienen una espiritualidad que precisamente se basa en el amor, en la diversidad, en el respeto, en la equidad, siempre y cuando no toquen temas medulares importantes como por ejemplo en este caso la dignidad del ser humano, el derecho a la vida. Mira, Liam, pero sin tan siquiera tener que entrar a discutir si, ¿verdad?, cuáles son sus valores, cuáles no lo son. Mire, nosotros no estamos aquí para entrar en el juicio valorativo de las creencias de nadie. Allá cada cual con sus creencias. Lo que queremos es, sin miedo a pensar, discutir primero por qué esa crítica que se nos hace a nosotras y al sector que nosotras representamos no se le hace a todo aquel que transmite o que comunica algún tipo de religiosidad. Eso por un lado. Y segundo, obviamente lo que estábamos hablando de la importancia del mensaje, que es donde están las ideas. Y yo quisiera, Eliam, traer como ejemplo, porque creo que ilustra súper bien esto que estamos discutiendo nosotras, sobre esa incompatibilidad y sobre esas incongruencias que no me gustaría llamar hipocresía, porque pienso que tiene una connotación muy dura. En algunos casos pudiera haberla. Algún tipo de jaibería política, de simplemente utilizo esta crítica cuando me convenga. Pero vamos a no entrar en esas, ni siquiera en esos terrenos. Y vamos a evaluar lo que ha sido en Puerto Rico la defensa de la vida, pero no en el tema del aborto, sino en el tema de la pena de muerte. En Puerto Rico yo he participado en muchísimas ocasiones de diferentes manifestaciones en contra de la pena de muerte cuando en Puerto Rico se ha tratado de certificar casos de pena de muerte en el Tribunal Federal en Atorrey. Y en esas manifestaciones siempre
siempre participa el sector religioso de diferentes denominaciones. Siempre en defensa de la protección de la vida y de la dignidad humana. En este caso, de las personas privadas de libertad. Y yo no he visto en ninguna de esas actividades que los sectores progres, los sectores antirreligiosos, los sectores de izquierda, los sectores woke, y critiquen a los religiosos por estar ahí. Yo no he visto nunca que en ese tipo de manifestación se le diga a un político que tenga creencias religiosas, tú lo que quieres es imponer tus creencias religiosas. No, en ese momento, de repente, si la persona es religiosa o no, no importa. ¿Y por qué no importa? ¿Por qué ahí no critican al político o al líder religioso que va a esas manifestaciones? ¿Por qué no lo acusan de supuestamente estar ahí porque quiere imponer sus creencias religiosas? Porque sencillamente en ese momento, como hay una concordancia en las ideas, pues entonces todo el mundo es bienvenido. Les molesta la presencia del creyente cuando no están de acuerdo con las ideas que se buscan promover. Entonces, eso nos lleva a otro eslabón, que a mi juicio sería como el tercer componente de esta conversación, y es, en esa acusación, en ese señalamiento, ¿se está realmente distinguiendo lo que son ideas religiosas, posturas propiamente religiosas, de posturas, ideas o valores universales en los que puede creer tanto un religioso como un no religioso? Esa es la otra discusión. Es que puede que haya una convergencia en estos valores universales con los valores o ideas religiosas. Exacto. Nuestra civilización se formó, se basa y ha prosperado conforme a unos valores judeocristianos, le guste o no le guste a la gente. Esa es la realidad. Hemos prosperado a causa de esos valores judeocristianos que pueden converger con otras ideas o otros principios o valores universales. Y las personas, por alguna razón, se sienten más cómodas, ¿verdad?, en asociarse o en identificarse con estos valores universales. Una distinción que se puede establecer. El hecho de que un conservador o un religioso esté de acuerdo, como por ejemplo en proteger la vida del reo, ¿verdad?, y no cree en la pena de muerte, porque precisamente respeta ese derecho y ese valor o ese principio de la vida, de la dignidad de ese ser humano, inmediatamente ahí no se le ataca mucho del valor religioso, pero si lo hace en la defensa del niño o del bebé que se forma en el vientre materno, ahí sí es un valor o un valor religioso. No pueden establecer una distinción, decir, mira, precisamente, o sea, ¿puede una persona defender a un bebé en el vientre materno, creer en la dignidad de ese niño, porque sencillamente crea en el derecho a la vida y respete la vida del ser humano, no necesariamente porque tenga un valor religioso o porque esté buscando imponer su creencia religiosa? Nosotros tenemos aquí ejemplos sobre eso. Recuerdo que en la discusión de uno de los proyectos, ¿verdad?, para la protección del bebé, grupos como ateos conservadores se identificaron con la causa y estuvieron de acuerdo en defender a ese bebé. Ateos conservadores, o sea, que no practican o no creen en una religión formal. Así que no podemos a veces establecer esta distinción, o se nos hace difícil, o a nuestros amigos o a nuestros críticos en las redes sociales no pueden sencillamente establecer esa distinción. Pues claro, porque es una crítica a conveniencia. De hecho, o sea, el que hace realmente una distinción seria entre lo que son creencias propiamente religiosas de las que no lo son, se da cuenta que este tipo de señalamiento sencillamente no tiene fundamento. Y yo creo que es importante que hablemos sobre eso, o sea, sobre esa distinción, porque no es lo mismo, por ejemplo, que a alguien se le ocurra legislar para obligar a la ciudadanía a ir a misa, o que a alguien se le ocurra legislar para que todo el mundo tenga que creer que los ángeles existen, o que todo el mundo tenga que creer en la divinidad de Jesucristo. O sea, mire, sencillo. Eso es una verdadera imposición. Aquel que quiera o pretendiese hacer esto estaría, o sea, fuera de base.
Sencillamente, nosotras Las primeras en gritar seríamos nosotras mismas. Pues claro, porque nosotros entendemos que sencillamente tus creencias religiosas es un asunto de tu entera libertad. O sea, usted decide si cree, usted decide si no cree, y el Estado no tiene que tener injerencia alguna Pero fíjate, en esas creencias. El Estado no tiene que tener injerencia alguna en eso. Pero entonces estos grupos sí buscan que el Estado tenga injerencia en estas otras ideas que son cuasi religiosas también y que se le imponen al resto de la población muchas veces por medio de la ley y de la legislación. Hay una diferencia. Sí, no, obviamente hay una diferencia porque por un lado, critican a un sector porque supuestamente quiere imponer sus creencias religiosas, y todavía no sé si alguien ha podido conseguir un proyecto de ley donde por lo menos yo supuestamente haya intentado imponer creencias religiosas alguna. Todavía, ¿verdad? Lo voy a estar esperando a ver si lo encuentran. Sin embargo, los mismos críticos, que usualmente son los que hacen este tipo de acusación, no tienen vergüenza alguna en pretender imponerle a toda la ciudadanía aceptar unas ideas subjetivas en las que solamente pueden creer aquellos que estén de acuerdo con lo que plantea la ideología de género. Sencillamente. Y nosotros no tenemos ningún problema con que usted quiera creer en lo que plantea la ideología de género en cuanto a la identidad sexual, y que cada cual escoge o decide si es hombre, si es mujer, si es no binario, o si una niña puede decir que tiene pene o viceversa. Mire, a nosotros no nos... De verdad, usted crea lo que usted quiera. A nosotros lo que nos interesa es que se respete la libertad de cada cual a decidir si quiere creer en esto o no. Igual que pasa con la religión, cada cual decide si cree o no en determinadas creencias religiosas. Ahora, lo que no puede pasar, porque sería un sinsentido, es que a toda persona en el terreno público, en la discusión de un país que se reconozca como una persona creyente, se le acuse automáticamente de querer imponer sus creencias religiosas por el mero hecho de ser o por el mero hecho de su condición de creyente. ¿Por qué? Porque sabemos que usted puede tener unas ideas, unas posturas y unos valores que, aunque coincidan con sus credos religiosos, son igualmente posturas, valores e ideas de carácter universal con las que puede coincidir una persona que no sea religiosa. Y esa distinción hay que hacerla siempre. Si cuando usted hace esa evaluación usted concluye que lo que determinada persona, determinado político, determinado líder social está buscando impulsar es una creencia o es una postura en la que solamente pueden creer los que pertenezcan a determinada religión, entonces usted tendría razón en hacer ese señalamiento y esa crítica. Solo entonces. Pero si cuando usted evalúa esa idea, esa postura, esos valores, usted concluye que en efecto una persona no religiosa también pudiera estar de acuerdo, entonces la acusación no se sostendría. Y otro elemento que yo quiero traer, ya estamos cerrando, ¿verdad?, en esta discusión, no solamente que usted aprenda y sea listo en establecer esa distinción y en poder separar los mensajes y poder observar bien cuál es la narrativa que se le está tratando de llevar y de plantear para incluso encontrarlo, ponerlo en contra de estas otras, ¿verdad?, ideas o de otros argumentos distintos o que no concuerdan, ¿verdad?, con lo que quiera estar presentando X o Y, ¿verdad?, actor. Yo quiero que, ¿verdad?, cerremos con este llamado, podríamos decir, a que no tenga miedo y que se atreva a pensar y a diferir de esta narrativa que se nos está presentando para atacar o para desincentivar las discusiones, no solamente en el terreno político, sino en el terreno de las ideas en otros ámbitos. Y que usted no siga cediendo el espacio, porque en la medida en que nosotros nos sintamos intimidados y no seamos valientes en presentar estas discusiones como las que nosotras estamos presentando el día de hoy, cada vez va a ser imposible tener precisamente la discusión y presentarle al público diferencias como las que nosotros les estamos tratando de traer en este episodio. Así que, sin importar los ataques o las críticas que usted reciba en las redes, sin miedo a pensar, no solamente piense, sino que atrévase a hacer estos debates, a hacer estas discusiones y a presentárselas. Que usted sepa que usted tiene derecho a creer o a no creer y que no debe de sentirse intimidado por la crítica o por la persecución o por la discriminación precisamente que le puede hacer cualquier otra persona. Bueno, y que también
sea muy atento a esas contradicciones. A esas contradicciones que usted puede observar en ciertas críticas, porque yo creo que identificarlas es bien importante para reconocer cuando ciertas acusaciones o ciertos señalamientos sencillamente son a conveniencia. Son a conveniencia. Así que bueno, nada, sin miedo a pensar. Sin Aquí miedo a pensar. volveremos porque tenemos mucho más de qué hablar y los temas están... Hay temas de sobra. Los temas sobran. Exacto. Así que Los nos esperamos. fuimos.